Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes aquí en la República de Guatemala. Es para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor del programa divino correspondiente a este tiempo final, para lo cual quiero leer en Apocalipsis capítulo 21 versos 6 al 7, donde nos dice, 5 al 7, vamos a leer, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema es poseyendo todas las cosas. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Poseyendo todas las cosas. Dios creó los cielos y la tierra y luego colocó al ser humano en este planeta Tierra. Él le dio un cuerpo teofánico de la sexta dimensión y así le dio esa imagen divina. Y luego le creó un cuerpo del polvo de la tierra y así el ser humano obtuvo una forma física, visible, material para poder trabajar en este planeta Tierra, en el lugar donde Dios lo había colocado. Y luego le dio una compañera. Ahora el ser humano tenía todo el poder y autoridad para gobernar este planeta Tierra. Todo había sido colocado bajo su dominio. Por lo tanto, Adán era el rey en este planeta Tierra. Y Adán podía decirle a un árbol: pásate de aquí allá, y se pasaría, porque él tenía la palabra creadora, la cual había sido colocada en él. El primer hombre que Dios colocó en la tierra era un profeta, Adán, un hombre con las dos conciencias juntas, un hombre en el cual estaba un espíritu teofánico de la sexta dimensión, de la dimensión a la cual pertenece el cuerpo teofánico de Dios. Esa teofanía de Dios es de la sexta dimensión y ha aparecido en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento en la forma de una columna de fuego, como le apareció al profeta Moisés, y libertó al pueblo hebreo y guió al pueblo hebreo, y el pueblo hebreo podía ver la manifestación de esa columna de fuego alumbrándole el camino durante la noche, y de día le era una nube de sombra que los cubría, los protegía del sol. Y Dios
en esa teofanía también apareció en la forma de un hombre, de un varón de otra dimensión, un ángel llamado el ángel de Jehová. Y estando en ese cuerpo, habló con las personas a las cuales le apareció, como a Abraham, al cual le apareció en 2 ocasiones o más en forma visible. Le apareció como Melquisedec, rey de Jerusalén, de Salem, y sacerdote del Dios viviente, del Dios altísimo. También le apareció como Elohim, con los arcángeles Gabriel y Miguel, y se materializaron y comieron con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y eso es tipo y figura de lo que sucederá antes de la destrucción de la humanidad, antes del juicio divino caer sobre la raza humana, antes de comenzar la gran tribulación. Estará Dios visitando a la descendencia de Abraham, a la descendencia de Abraham celestial primeramente, y luego a la descendencia de Abraham terrenal. La descendencia de Abraham celestial es la iglesia del Señor Jesucristo, porque todos los que son de la fe en Cristo, estos son hijos de Abraham. Nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Gálatas, en el capítulo 3. Y vean ustedes cómo el padre de la fe, Abraham, tiene hijos descendientes aún entre los gentiles, pero que han nacido de nuevo por medio de creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y así hemos nacido de nuevo y hemos sido restaurados a la imagen de Dios. Porque el ser humano, cuando cayó, vean ustedes, él tenía su cuerpo teofánico de la sexta dimensión, y luego le fue dado un cuerpo físico en el cual podía vivir eternamente si no pecaba. Él tenía que comer del árbol de la vida, y para eso el árbol de la vida tenía que hacerse carne, porque el árbol de la vida es Cristo. Pero Adán y Eva no esperaron hasta el tiempo señalado por Dios, en el cual Adán y Eva comerían del árbol de la vida, serían adoptados, y el primer hijo que ellos tendrían sería por creación divina, y por consiguiente ese sería Jesucristo. Sería por medio de Eva que vendría Jesucristo. Pero cuando ella alteró el programa divino y en vez de esperar se adelantó, entonces para la creación del ser humano vino una etapa en la permisiva voluntad de Dios. Allí, cuando Eva pecó, quedó establecido para la descendencia de Adán y Eva que los hijos del primer Adán vendrían por medio de la unión de un hombre y de una mujer. Y por consiguiente, al entrar la muerte a la raza humana por medio de Adán y Eva, al pecar, porque la paga del pecado es muerte, por consiguiente la descendencia de Adán y Eva sería
mortal. Vendrían en cuerpos mortales, corruptibles, temporales, y vendrían con espíritus del mundo, espíritus de la quinta dimensión. Y por consiguiente, las personas vivirían una temporada en la tierra y después morirían. Estarían viviendo en la tierra en una condición de esclavos. Como estuvo esclavizado el pueblo hebreo en Egipto, así también el ser humano estaría esclavizado, pero con la promesa dada por Dios allí en el Génesis, de que la simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza, y la simiente de la mujer, ven ustedes, sería el Mesías, Cristo. Pues la mujer, Eva, tenía que esperar para tener ese hijo prometido, pero no esperó. Por lo tanto, interrumpió el programa de vida eterna para la raza humana. Y ahora, por medio de una mujer, nacería el Mesías prometido, el cual heriría al diablo en la cabeza. Y ahora vean el porqué a través de la Escritura en el Antiguo Testamento. Luego encontramos que sigue Dios dando más palabra con relación a esa promesa del Hijo, de la simiente de la mujer, que es el Mesías viniendo para herir al diablo en la cabeza. Y ahora vean ustedes como por medio del profeta Isaías, Dios dice en el capítulo 7 de Isaías, verso 14, ahí tenemos una promesa muy grande. Dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Ahora, por medio del profeta Isaías, ya Dios está dando más luz con relación a esa simiente de la mujer, a ese hijo de la mujer que vendría y heriría al diablo en la cabeza. Ahora dice que será por medio de una mujer virgen, una joven, y también nos enseña que será de medio del pueblo hebreo. Y por medio del profeta Miqueas nos enseña en el capítulo 5 que será de la tribu de Judá y que será de la casa de la familia de Isaí. Será un descendiente del rey David, el cual nacerá por medio de una virgen, una mujer virgen. Ahora vendría no por medio de esa virgen con un hombre, sino por medio de creación divina, de lo cual le habló el arcángel Gabriel a la Virgen María en el capítulo 1, versos 26 en adelante de San Lucas, donde dice: al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras
y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Porque no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos la forma original para que viniera el primer hijo de Adán y Eva. Pero vean ustedes, por cuanto pecaron Adán y Eva, ahora la promesa de ese hijo, vean ustedes, tomó desde la caída del ser humano hasta que apareció unos 4000 años. Pero Dios lo que ha prometido, Él lo cumple. No importa que pasen 100 años o 1000 años o 2000 años, el tiempo para Dios, ¿qué es? O sea que el tiempo, cuando usted lo compara con la eternidad, es nada. Así es que para Dios el tiempo solamente es algo en lo cual y con lo cual son ordenados los eventos, pero Dios es eterno. Ahora vean ustedes cómo por medio de una virgen vendría el Mesías. Ahora ven al arcángel Gabriel apareciéndole a una virgen descendiente del rey David. Esto es conforme a lo que ya había sido profetizado desde el Génesis hasta Malaquías. Y el que vendrá es nada menos que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual se vestirá de carne humana y aparecerá en medio de la raza humana, y será Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y ahora Dios toma una semejanza física humana, pues Dios hizo al ser humano a su imagen y semejanza. Y ahora cuando Dios viene en medio de la raza humana en forma visible, en la forma visible en un cuerpo, ese cuerpo es un cuerpo como el de los hombres que viven en la tierra. Y con ese cuerpo Él llevará a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario, para así restaurar a toda la simiente de Dios, a los hijos e hijas de Dios, a todas esas almas que pertenecen a Dios, esas almas que vienen de la séptima dimensión, de la dimensión de Dios, a este planeta Tierra en cuerpos mortales, corruptibles y temporales. Y cuando aparecen en la tierra, hacen contacto con el árbol de la vida eterna, comen de él, y ese árbol de la vida eterna es Cristo. Vean la forma de comer del árbol de la vida eterna. Y ahora Cristo en su primera venida llevó a cabo el sacrificio correspondiente para nuestra restauración a la vida eterna.
Y al creer en Cristo como nuestro Salvador, al escuchar la predicación del Evangelio y obtener el conocimiento de la primera venida de Cristo y su propósito, su obra de redención en la cruz del Calvario, vean ustedes, lo recibimos como nuestro Salvador, lavamos nuestros pecados en su sangre y recibimos su Espíritu Santo. Y así nacemos de nuevo y obtenemos un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, o sea, un espíritu de la sexta dimensión. Y ahora hemos obtenido vida eterna, hemos sido restaurados a la vida eterna y poseemos todas las cosas que habían sido perdidas en el comienzo. Pero recuerden, todavía estamos viviendo en estos cuerpos mortales, corruptibles y temporales. Por consiguiente, hay una lucha. Y la persona en esa lucha necesita la ayuda de Cristo. Y por medio del Espíritu de Cristo manifestado en la persona obtiene la victoria. El Espíritu teofánico que Cristo nos ha dado nos cuida y nos guía y nos ayuda en todo momento. El ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Ese es el Espíritu teofánico, cuerpo teofánico que recibe cada creyente en Cristo al recibirlo como su Salvador, lavar sus pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo. Y así es como se va llevando a cabo la creación de una nueva raza, de la cual Cristo es el principio, el cual es el principio de la creación de Dios, de esa nueva creación. Y por eso es que Jesucristo es nada menos que el segundo Adán. Y ahora el segundo Adán no va a tener sus hijos como los tuvo el primer Adán. Pues el primer Adán, al tener sus hijos por medio de Eva, por medio de la unión con Eva, ha tenido hijos, descendientes mortales, corruptibles y temporales, que han recibido un espíritu del mundo. Pero ahora Cristo, el segundo Adán, va a tener hijos. Algunas personas piensan y dicen: Jesús no tuvo hijos. Pues mire, el hombre que más hijos ha tenido es Jesucristo. Ha tenido millones y sigue teniendo, por medio de creación divina. Al creer en Cristo como nuestro Salvador y lavar nuestros pecados en su sangre y recibir su Espíritu Santo, obtenemos el nuevo nacimiento y obtenemos así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y nacemos como hijos ¿de quién? Del segundo Adán, de esa nueva creación que Él está llevando a cabo. Y Él es la cabeza de esa nueva creación. Y ahora aparece como el padre de esa nueva creación, de esa nueva raza, como Adán aparece como el padre de la raza caída. Y ahora Jesús, el segundo Adán, aparece como el padre de la nueva creación, de esa nueva raza que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y así como Dios le había dado a Adán primeramente un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, para después darle un cuerpo de carne del polvo de la tierra creado por Dios, ahora Cristo nos ha dado un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Ya comenzó esa nueva creación a ser realizada, y la primera parte se lleva a cabo en la sexta dimensión, dándole Cristo a los creyentes en Él un cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y así somos colocados, sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús Señor nuestro, como dice San Pablo en Efesios,
capítulo 1 y capítulo 2. Y ahora vean ustedes, somos sellados con el sello del Dios vivo, sellados con el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención, o sea, para el día en que nuestros cuerpos mortales también recibirán la redención. La redención del cuerpo es para los muertos la resurrección en cuerpos eternos, y para nosotros los que vivimos la transformación de nuestros cuerpos, en donde obtendremos un cuerpo eterno y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora, para cada persona que ha creído en Cristo como su Salvador y ha lavado sus pecados en su sangre y ha recibido su Espíritu, la promesa es que en el día postrero, si ha muerto físicamente la persona, Cristo lo resucitará. San Juan capítulo 6 verso 40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Ahora vean la promesa que hay para los creyentes en Cristo, ya sean que hayan partido o estén viviendo todavía en la tierra. Para los que estamos viviendo todavía en la tierra, cuando los muertos en Cristo resucitan, pues seremos transformados. Y entonces todos tendremos el cuerpo eterno. Y estará aquí en la tierra el grupo que partió de las edades pasadas, y algunos de los nuestros que han partido estarán de regreso aquí en la tierra con cuerpos eternos, y serán millones. Y nosotros los que vivimos seremos transformados y estaremos también aquí en la tierra. Y eso es la adopción, de la cual habló San Pablo en Romanos capítulo 8 versos 14 al 23, nos dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, las personas que han creído en Cristo como su Salvador, han lavado sus pecados en su sangre y han recibido su Espíritu Santo, y tienen así un cuerpo teofánico de la sexta dimensión que los guía en su vida y los guarda. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. O sea que la persona no ha recibido el espíritu del mundo que recibió cuando nació, sino que ahora ha recibido el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. Primero, cuando nació en la tierra, recibió el espíritu del mundo, el espíritu de esclavitud, por lo tanto apareció como un esclavo aquí en la tierra, no como un hijo de Dios. Pero cuando ha recibido el Espíritu de Dios, ha nacido como un hijo de Dios en el reino de Dios. Y ahora no está como esclavo, sino como hijo o hija de Dios. Sigue diciendo: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu de adopción, el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo. Pues todas las personas que tienen el espíritu de adopción, el Espíritu Santo, serán adoptadas. Ya en la sexta dimensión han sido adoptados, han recibido el espíritu de adopción. Pero ahora vean ustedes, necesitamos ser adoptados estando también en un cuerpo físico. Y ahora veamos: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a ser glorificados, vamos a tener un cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, igual al cuerpo de Jesucristo nuestro Salvador. Y ahora
cuando tengamos el nuevo cuerpo, por cuanto somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús Señor nuestro, heredaremos con Cristo el planeta Tierra completo, porque todo pertenece a Cristo, el cual es el heredero, y nosotros somos coherederos con Él. Y ahora Cristo reinará por el milenio. En el milenio, en el trono de David, sobre el trono de David, sobre el pueblo hebreo y sobre toda la humanidad. Y nosotros, al ser coherederos con Cristo, reinaremos con Él como reyes y sacerdotes. Y así tendremos lo que nos corresponde como hijos e hijas de Dios. Ahora, estando en estos cuerpos mortales, tenemos que estar aquí luchando como todos los demás seres humanos. Estamos aquí en la tierra en un mundo que está viviendo en un valle de sombra y de muerte, pero luz ha resplandecido en este valle de sombra y de muerte, la luz de Cristo. Cristo es la luz del mundo, y Cristo ha resplandecido en este planeta Tierra y nos ha alumbrado el alma y la mente, todo nuestro ser. La luz de la vida ha alumbrado nuestro ser y nos ha dado vida eterna. Y ahora nosotros tenemos la promesa para, en el tiempo final, obtener la redención del cuerpo, que es nuestra transformación. Eso es la adopción de la cual habla la Escritura. Por eso es que Cristo en San Lucas capítulo 21 versos 27 al 28 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Vuestra redención, o sea, la redención del cuerpo físico, que es para los que vivimos la transformación de nuestro cuerpo, en donde obtendremos un cuerpo eterno y glorificado, y para los muertos en Cristo, la resurrección de ellos en cuerpos eternos. Ahora continuemos leyendo lo que nos dice San Pablo en Romanos capítulo 8. Pasemos al verso 18 en adelante, donde dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea que los problemas y las luchas terrenales por las cuales pasamos nosotros no son comparables. No son comparables con la gloria venidera que en nosotros va a ser manifestada. Porque cuando estemos en el nuevo cuerpo eterno y glorificado, ya no tendremos problemas, y ni siquiera ni una gripe le podrá dar a usted en el nuevo cuerpo. Así es que los sufrimientos, los problemas, las difíciles situaciones por las cuales pasamos aquí en la tierra no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Ahora vean ustedes esto, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. La creación completa está esperando la manifestación de los hijos de Dios, o sea, esa manifestación de los hijos de Dios en cuerpos y con cuerpos eternos y glorificados. Ahora, si sufrimos con Él, dice la Escritura, reinaremos con Él.
pasamos por esta tierra por una etapa en donde sufrimos, pero sufrimos estando con Él, sirviendo a Cristo todos los días de nuestra vida. Hay otros que sufren sin Él, sin tener a Cristo en sus vidas. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Toda la creación será libertada también. Y cuando esté libertada toda la creación, ya los árboles no morirán, los animales tampoco morirán, las aves tampoco morirán. Y usted preguntará, pero ¿y qué vamos a comer? ¿Y qué van a comer la gente? Pues no van a comer carne de animales ni de aves, sino que Dios establecerá una forma de alimentación para los que vivirán en el planeta Tierra después del reino milenial. Durante el reino milenial todavía se comerá diferentes cosas. Ahora tendríamos que esperar a llegar al milenio para ver si también se comerán animales en el milenio, porque puede ser posible que ya para ese tiempo sea establecida la nueva dieta para los seres humanos. Y así la salud del ser humano será mucho mejor. Esto es para los mortales que entrarán al reino milenial. En cuanto a nosotros, al tener el cuerpo eterno, ya no tendremos más problemas. Ahora podemos ver que la creación completa está esperando esa manifestación de los hijos e hijas de Dios, esa manifestación en cuerpos eternos, o sea, como hijos e hijas de Dios, con vida eterna, física también. Están esperando que el grano de trigo que fue sembrado en tierra, del cual Cristo dijo, si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. La creación completa está esperando que todo ese fruto del grano de trigo, que son hijos e hijas de Dios, sean personas redimidas físicamente también, con cuerpos eternos. Y vean ustedes, los escogidos de Dios, los redimidos por la sangre de Cristo, entran a vida eterna y ocupan su lugar como reyes durante el reino milenial. O sea que la vida nuestra cambiará completamente. Miren, una persona que quizás sea un obrero de construcción o un obrero en el campo, en la agricultura, y también damas, amas de casa y así por el estilo, personas que no tienen una posición grande, alta en su nación, luego en el reino milenial tendrán la posición más alta que pueda tener una persona en el reino milenial, porque estaremos como reyes y sacerdotes, la posición más alta que habrá en el reino del Mesías. Y así seremos coiguales con Cristo. Y reinaremos con Cristo durante ese reino milenial sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y será restaurada la teocracia en el planeta Tierra. Y el hijo de David, y por medio del hijo de David, Dios gobernará, reinará
en este planeta Tierra, lo cual fue representado a través de la forma de gobierno que tenía el pueblo hebreo antes de tener reyes, y era por medio de los jueces. Y Samuel fue el último de los jueces. Sansón había sido también uno de los jueces, y así por el estilo encontramos diferentes jueces. Pero ahora encontramos que Samuel fue el último de los jueces, por eso él juzgaba a Israel, y era un profeta juez, a través del cual reinaba Dios. Vean ustedes, en Primera de Samuel, tenemos capítulo 7 y también capítulo 8. Capítulo 7, verso 15 al 17 dice: y juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. O sea, tenía diferentes territorios donde iba para juzgar. Lo mismo que hacía Moisés en el desierto, que se sentaba y venían a él y le traían a él todas las diferentes situaciones y él juzgaba. Esta fue la ocasión en que su suegro llegó y encontró a Moisés muy ocupado y le dice: Moisés, ¿qué es lo que tú haces? Y Moisés le explicó que el pueblo venía a él y él juzgaba. Y entonces Jetro le dijo: si continúas así, no vas a poder continuar adelante, vas a desmayar. Escoge de entre el pueblo personas justas y colócalos para que el pueblo venga a ellos y traiga sus casos a ellos y ellos juzguen como jueces, y las cosas que son demasiado de grande, esas entonces tú las juzgas tú, esas otras cosas que son demasiado importantes. Y Moisés siguió el consejo de su suegro y estableció 70 personas para ese propósito como jueces en medio del pueblo hebreo, y traían a esas personas todos los casos. O sea que de las diferentes tribus escogió personas y las colocó allá en medio del pueblo hebreo y juzgaban. De seguro, pues, las personas, los jueces de tal tribu juzgaban a las personas de esa tribu, y luego los casos bien importantes Moisés los juzgaba. Y ahora encontramos que después que Moisés partió y ya el pueblo hebreo entra a la tierra prometida, Dios colocó jueces en medio del pueblo hebreo. Fue lo primero que colocó. O sea, estas personas, Dios mismo levantó personas como Sansón, como Samuel y otras personas, Otoniel, y así por el estilo, los cuales juzgaron a Israel.
y fueron instrumentos de Dios para obtener la victoria a Israel en contra de sus enemigos. Y ahora el último de los jueces vino a ser ¿quién? Samuel. Porque el pueblo pidió a Dios un rey. Ahora vean ustedes esta forma de Dios obrar por medio de estas personas como Otoniel, Sansón, Samuel y otros más. Era nada menos que la teocracia en medio del pueblo hebreo. Era Dios reinando por medio de ese hombre y juzgando como juez por medio de ese hombre. Y ahora Samuel, siendo un profeta, vean ustedes, tenía el ministerio de profeta y también tenía la posición de juez sobre Israel, y a través de él Dios reinaba. O sea que a través de un hombre Dios obraba como juez, Dios obraba como rey, y Dios por medio de ese hombre profetizaba. Dios profetizando, el Espíritu de Dios, el ángel del pacto profetizando a través de un hombre. Vean, profeta, juez y rey. Eso corresponde a la teocracia. Luego encontramos que en el capítulo 8, verso 1 y adelante, Samuel estaba muy triste. Dice: aconteció que habiendo... Vamos a ver, leemos el verso 17 para terminar lo del capítulo 7 primero. Después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a Israel, y edificó allí un altar a Jehová. Y ahora el capítulo 8, verso 1 y adelante, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. ¿Ven? Dios estaba reinando sobre ellos en ese tiempo a través de Samuel, porque reinaba a través del juez que Dios colocaba en medio del pueblo hebreo. Dice: conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues oye su voz, mas protesta solamente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Y refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Ahora vean ustedes cómo Dios por medio de un hombre gobernaba, reinaba y juzgaba en medio del pueblo hebreo. Eso es la teocracia. Y ahora
el pueblo hebreo, luego que pidió rey, y le fue dado un rey conforme al corazón del pueblo, el cual fue Saúl. Luego encontramos que Saúl tenía orden de parte de Samuel de esperar hasta que Samuel llegara a donde él. Ya tenía tiempo de estar reinando sobre Israel Saúl, pero todavía no había sido adoptado. ¿Qué significa eso? Todavía Dios no lo había adoptado para que su reino fuera el reino que estaría sobre el pueblo hebreo para el reino milenial. No estaba adoptado todavía para ser Saúl la persona a través del cual vendría el Mesías, que se sentaría en el trono de Israel. Y el día en que iba a ser adoptado, el día en que ya Samuel esperaba la adopción para Saúl, pues Samuel amaba mucho a Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín y Samuel de la tribu de Efraín, de la tribu que tiene la bendición de la primogenitura. Y ahora Saúl, viendo que el enemigo estaba muy cerca y que sus soldados se iban yendo por miedo y se le estaba quedando muy pequeño el ejército de Saúl, tuvo miedo y se puso a ofrecer el sacrificio a Dios para pedir la ayuda de Dios, lo cual no le correspondía a Saúl. Ni era profeta ni era sacerdote. Sin embargo, Samuel era profeta y también trabajaba como sacerdote. Ofrecía el sacrificio a Dios porque era uno de los jueces, el último de los jueces del pueblo hebreo. Ahora, cuando Saúl ofrece el sacrificio a Dios sin ser la persona que tenía que hacerlo, desagradó a Dios, pecó contra Dios, como Eva y luego Adán pecaron contra Dios. Y luego, cuando llega Samuel y ve que Saúl había hecho todo, lo cual le correspondía al profeta, le dice: ¿qué tú has hecho? ¿No te dije yo que esperara? Y entonces le dio una excusa a Samuel. Samuel le dice: has obrado locamente. Si hubieras esperado hoy, Dios te hubiese establecido. Vamos a ver cómo fue todo esto aquí. Todo esto que sucedió aquí, recuerden que es algo muy importante en el programa de Dios. Dice: verso 18 del capítulo 15 de Primera de Samuel capítulo 15, verso 18 dice, o 17 dice: y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que has vuelto al botín? Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová.
Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he oído la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Gat, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó botín, ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Ahora vean todo lo que sucedió ahí. Vamos a ver un poco más. Él le pide a Samuel que vuelva con él para adorar a Dios, y Samuel le respondió, el verso 26, y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Ahora vean todo lo que sucedió con Samuel y Saúl. También encontramos que en la ocasión en que tenía Samuel que ofrecer el sacrificio y lo ofreció Saúl, ese era el tiempo para la adopción de Saúl, y perdió esa bendición. Vamos a ver el capítulo 13, fue anterior al que habíamos leído. Capítulo 13, verso 11 en adelante dice: entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ahora vean cómo le dice Samuel que en ese día Dios iba a confirmar su reino para siempre. Y entonces el Mesías tenía que nacer por medio de ¿quién? De la descendencia de Saúl. Miren todo lo que perdió Saúl al desobedecer al juez, a Samuel, el cual era el juez en ese tiempo. Y miren, estaban en un entrelace ahí. Estaba el juez y estaba un rey que había sido ungido, pero que era un rey conforme al corazón del pueblo. Ahora luego Dios tenía un rey, el cual estaba siendo entrenado a llegar al campo como pastor de ovejas,
porque iba a pastorear las ovejas de Dios al pueblo hebreo. Ese era un rey conforme al corazón de Dios. Ese era el joven David. Ahora vean ustedes, el pueblo no esperó en el programa de Dios hasta que Dios tuviera el rey conforme al corazón de Dios, y le pidió rey a Dios antes de tiempo. Le pidió rey a Dios, y todavía el que Dios tenía conforme a su corazón no estaba preparado, no estaba listo, porque no era el tiempo todavía. Entonces Dios le dio a Saúl, un rey conforme al corazón del pueblo, un rey alto, un rey que del hombro hacia arriba era más alto que todas las personas. O sea que todas las personas más grandes del pueblo hebreo le llegaban a Saúl al hombro, y de ahí hacia arriba hay muchos centímetros. Así es que era un gigante. Era un gigante, pero le tuvo miedo a Goliat. Encontró un gigante más grande que él. Y sin embargo, el rey, conforme al corazón de Dios, miren ustedes, fue el que ungió Samuel para ser rey sobre el pueblo hebreo, y ya estaba ungido como rey. Por lo tanto, ya David sabía que iba a obtener la victoria, porque ya estaba ungido como rey. Y ahora David era el ¿qué? El octavo hijo de Isaí, el octavo hijo. Vean ustedes, Dios ha tenido mensajeros en su iglesia. Ha tenido 7 mensajeros para las 7 edades, y después para la edad de la piedra angular tiene un octavo mensajero. Y bajo el ministerio de ese octavo mensajero es que el pueblo hebreo recibirá a Cristo como su Salvador, y Cristo se sentará en el trono de David. Ahora vean ustedes, porque será esa octava manifestación de Cristo en donde irá aumentando y aumentando hasta que llegue a la adopción de ese mensajero, y Cristo se manifestará en toda su plenitud a través de ese mensajero. Y ahora, conforme al programa que Dios tiene para la restauración de la teocracia en medio del pueblo hebreo y en el planeta Tierra completo, vean ustedes, en la teocracia es Dios el que es el juez, es el rey también, y es el profeta, es el que dice las cosas que han de suceder. Pero tendrá a través de quién hacer todas esas cosas. Y para eso tiene que hacerse carne en el tiempo final para sentarse sobre el trono de David. Y eso será el cumplimiento de la venida del Señor, del ángel del pacto, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19. Y el que venciere, miren ustedes, la promesa es al que venciere. Ahora Dios en cada edad dijo: al que venciere daré esto, esto y esto. Y en cada edad dio promesas. Y luego que da esas promesas en esas 7 edades, luego en Apocalipsis 21 verso 7 dice: al que venciere, así es que habrá otro, al que venciere, o el que venciere heredará todas las cosas. Ahora vean, en las edades le decía: al que venciere heredará tal cosa, le daré tal cosa. Pero ahora en Apocalipsis 21 verso 7 dice: al que venciere, el que venciere heredará todas las cosas. Todas esas promesas que están ahí, dadas en Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, para el vencedor, las heredará el vencedor del día postrero.
el siervo fiel y prudente que esté en la tierra, en la casa de Dios, la iglesia de Jesucristo, dándoles el alimento espiritual de la palabra de Dios a tiempo a los hijos e hijas de Dios. ¿Y cuál es el alimento espiritual para el día postrero? El maná escondido, que es la revelación de la segunda venida de Cristo. La revelación de la segunda venida de Cristo es el alimento espiritual para todos los hijos e hijas de Dios del día postrero. Es el maná escondido que estará siendo dado a los escogidos de la iglesia de Jesucristo en el día postrero. Así como hemos comido el maná de la primera venida de Cristo, los escogidos en el día postrero, en adición a comer el maná de la primera venida de Cristo, estarán comiendo también el maná de la segunda venida de Cristo. Ese maná que no pudieron comer los santos de las edades pasadas, porque todavía no estaba revelado el misterio de la segunda venida de Cristo. Por lo tanto, eso quedó guardado para los escogidos del día postrero. Por eso el maná fue escondido, colocado en el lugar santísimo dentro del arca del pacto, allá en el tabernáculo que construyó Moisés. Y cuando se había acabado ya el maná que habían comido los hijos de Israel por el desierto, porque ya había dejado de caer el maná, cuando ya entraron al territorio de la tierra prometida y comenzaron entonces a comer del fruto del campo, y ya Dios no les daba maná del cielo, pero había un maná escondido y estaba en el lugar santísimo, y el único que podía tener acceso a ese maná era Moisés y el sumo sacerdote, que eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo. Nadie más podía entrar al lugar santísimo. Y Cristo, el sumo sacerdote del templo celestial, es el único que puede tener acceso al lugar santísimo para darnos del maná escondido. Y él, por cuanto ha estado creando su iglesia, esa nueva creación, conforme al tipo y figura establecido en el tabernáculo de Moisés y el templo que construyó Salomón, los cuales representan el templo que está en el cielo, y por eso la iglesia de Jesucristo es la representación del templo de Dios aquí en la tierra. Y ahora, en el lugar santísimo del templo que está en el cielo, está Cristo, que es el maná escondido. Y Cristo viniendo del cielo es el maná escondido para todos los hijos de Dios. Vean, Cristo hablando acerca del maná dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. No como vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Y ahora ven ustedes, Cristo se presenta como el verdadero maná del cielo, maná de vida eterna. Y ahora, durante las 7 edades de la iglesia gentil, ha estado cayendo maná del cielo, como caía por 40 años para el pueblo hebreo cuando estaban por el desierto. Así también para la iglesia de Jesucristo durante esta trayectoria de las 7 edades de la iglesia gentil. Pero luego encontramos que cesó de caer el maná, pero hubo maná escondido dentro del lugar santísimo, en el arca del pacto. Y ahora, miren ustedes, en este tiempo final hay un maná. ¿Dónde? En el templo de Dios, la iglesia de Jesucristo. Pues el maná es el alimento espiritual para los hijos y hijas de Dios. La predicación del evangelio de la gracia es maná del cielo para todos los hijos de Dios, porque revela la primera venida de Cristo, revela a Cristo en su primera venida y su obra de redención. Y la segunda venida de Cristo es el maná escondido, que para el tiempo final Cristo nos dará. ¿Dónde? En su casa, su iglesia. Y ahí estará el siervo fiel y prudente, dando ese alimento espiritual a todos los hijos e hijas de Dios. Ahora vean ustedes, en Apocalipsis capítulo 2, verso 17, dice Cristo: el que tiene oído,
Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Ahora les prometido al vencedor maná. Le dará del maná escondido. El maná escondido es la revelación escondida de la segunda venida de Cristo. Es la revelación del séptimo sello. Y el vencedor, que es el siervo fiel y prudente, que estará en el día postrero en la edad de la piedra angular, en el cuerpo místico de Cristo, recibe esta revelación, y por medio de la predicación del evangelio de la gracia, y luego por medio de la predicación del evangelio del reino, alimenta el siervo fiel y prudente a todos los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios, así como lo hizo cada siervo fiel y prudente, cada mensajero de cada edad, a través del cual Cristo estuvo manifestado. Y fue la revelación de Cristo en cada edad, a través del mensajero, pues de cada edad. Así fue como Cristo estuvo revelado en su iglesia en cada edad, y por eso tenemos en cada edad el ángel guardián de cada edad, que fue el mensajero de cada edad en el cual estuvo Cristo manifestado. Y para el día postrero, yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese ángel mensajero de Jesucristo es el instrumento a través del cual Cristo estará en la edad de la piedra angular, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y a través de él Cristo estará velado y revelado en el día postrero, y le estará dando a él el maná escondido, le estará dando a su ángel mensajero la revelación de su venida, la revelación de la venida del ángel del pacto, y el ángel mensajero de Jesucristo estará dando esa revelación a los hijos e hijas de Dios en la casa de Dios, en la iglesia de Jesucristo, en la edad de la piedra angular. Y así es como para el tiempo final. Así como hemos recibido el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, al escuchar la predicación del evangelio de la gracia que gira alrededor de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario, al escuchar la predicación de su primera venida y su obra, y recibirlo y lavar nuestros pecados en su sangre, recibimos el Espíritu Santo y obtuvimos el nuevo nacimiento, y obtuvimos el cuerpo teofánico de la sexta dimensión. Y para el día posterior, escuchando la predicación del evangelio del reino y obteniendo el conocimiento del misterio de la segunda venida de Cristo y creyéndolo con toda nuestra alma, obtendremos el nuevo cuerpo, porque Él en su segunda venida viene para darnos el nuevo cuerpo físico, eterno, inmortal e incorruptible. Él viene para adoptarlos en este tiempo final. Y viene para adoptarnos dándonos de sí mismo, dándonos su palabra, dándonos su revelación, la revelación de la segunda venida de Cristo. Ninguna persona será adoptada sin primero obtener la fe, la revelación para ser transformado y raptado, que es la revelación de la segunda venida de Cristo. Y eso es así para el mensajero y para todas las personas. Pero el mensajero es el primero que recibe esa revelación y la cree con toda su alma y la comparte con todos los hijos de Dios en la casa de Dios. Y así como espiritualmente poseemos todas las cosas al haber nacido de nuevo y tener el cuerpo teofánico de la sexta dimensión, físicamente vamos a poseer todas las cosas también cuando seamos transformados, porque
somos herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús, Señor nuestro. Al que venciere, o el que venciere, heredará todas las cosas. Todas las cosas serán ¿de quién? De los herederos. De herederos y coherederos con nuestro amado Señor Jesucristo. Y así es para cada hijo e hija de Dios que vive en este tiempo final. Y para todos los que vivieron en las edades pasadas también. Y para cada ángel mensajero de cada edad. Y para el ángel del Señor Jesucristo también. Lo único es que, estando vivos nosotros en este tiempo, nosotros experimentaremos esas bendiciones sin ver muerte. O sea, la mayoría de los que estamos vivos. Pero si alguno se tiene que ir, pues le decimos, nos vemos muy pronto. Le da saludo a todos los que están ahí en el paraíso y le dice a ellos que pronto van a resucitar. Y los estamos esperando para que coman con nosotros también, porque ellos dijeron que cuando regresen a la tierra tomarán cuerpos y entonces comerán. Y les vamos a tener de todo, hasta Chile les vamos a tener. Ahora, vean ustedes, el vencedor es el que hereda todas las cosas. Y para este tiempo final, así como hubo una lucha y hubo también una victoria para los hijos de Dios en cada edad y para el mensajero, para este tiempo final hay una lucha. Es la lucha que corresponde a la edad de la piedra angular. Es una batalla, pero habrá una gran victoria en el amor divino, la cual está profetizada, está ya predicho. Por lo tanto, está predicha esa victoria que hemos de obtener, en donde obtendremos nuestra transformación. Y los muertos en Cristo obtendrán la resurrección en cuerpos eternos. Y el mensajero de la piedra angular, pues obtendrá la victoria con su grupo. Por lo tanto, será el grupo más privilegiado de todos los grupos. Será el grupo que podrá decir a todos los demás grupos: ustedes tuvieron hombres importantes. Por ejemplo, a los de la primera edad, ustedes tuvieron un gran apóstol y profeta, a San Pablo, un hombre que tuvo toda esta revelación divina del mensaje de la dispensación de la gracia, al cual Cristo se lo reveló. Tuvo una revelación tan amplia que sobrepasó a los demás apóstoles. Y a los de la segunda edad le podrán decir: ustedes también tuvieron un mensajero muy bueno, Ireneo. Y así por el estilo le podrán decir a cada grupo: ustedes tuvieron un gran mensajero, un mensajero de edad. Y a los de la séptima edad le podrán decir: ustedes también fueron bienaventurados. Ustedes tuvieron un mensajero de edad, el último mensajero de las 7 edades de la iglesia gentil, y fue un profeta, un poderoso profeta, en el cual Jesucristo, el ángel del pacto, se manifestó en forma tan amplia, tan grande, que estremeció a muchas naciones. Pero por la gracia de Dios, a nosotros Dios nos ha dado un mensajero dispensacional. Y por consiguiente, ustedes tienen la oportunidad de entrar a nuestra edad y a nuestra dispensación, porque ya la edad de ustedes se acabó. La primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima edad se acabó.
Por lo tanto, ustedes no pueden reinar aquí en la tierra como reyes en una edad que ya pasó. Pero nuestra edad es eterna y la séptima dispensación, la dispensación del reino, es donde Cristo reinará sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Por lo tanto, entren acá con nosotros. Tenemos lugar para ustedes. Porque Dios nos ha dado no solamente una edad de unos cuantos añitos, sino que nos ha dado la séptima dispensación completa, con un mensajero dispensacional, el ángel del Señor Jesucristo. Y nos ha dado una edad, pero una edad eterna. ¿Y qué vamos a hacer cuando termine el milenio, el séptimo milenio? Cuando termine el reino milenial, pues continuaremos en la edad de la piedra angular, que es eterna. Y continuaremos así con el mensaje de la edad de la piedra angular, que es un mensaje eterno. Y por eso el mensaje de la edad de la piedra angular contiene el mensaje del evangelio del reino. Ahora podemos ver, miren ahí en Apocalipsis capítulo 14, verso 6 al 9. Vean lo que nos dice ahí. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, pueblo, tribu y lengua, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ahí tenemos a un ángel mensajero con el evangelio eterno para predicarlo a todo pueblo, lengua y nación. Y Apocalipsis capítulo 10, verso 8 en adelante dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego aparece en Apocalipsis capítulo 14, versos 6 al 9, profetizando sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. Ese que profetiza sobre pueblos, naciones y lenguas es el que se come el librito en el día postrero. Ese es el vencedor del día postrero, que es el ángel del Señor Jesucristo. Y por eso su mensaje profético abarcará todas las naciones. Y su mensaje profético es para todo el reino milenial y para toda la eternidad. Y con la manifestación de Cristo a través de su ángel mensajero en el día postrero, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Vean cómo Cristo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, y Apocalipsis 22, verso 6 dice: y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. El Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel, o sea, a su ángel mensajero. ¿Para qué? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.
Jesucristo envía a su ángel mensajero a su iglesia en este tiempo final en carne humana para darle a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, porque ese es el ángel mensajero que le reveló a Juan el libro del Apocalipsis. Él fue el que fue enviado por Jesucristo en espíritu y le reveló a Juan el libro del Apocalipsis, y para el día posterior es enviado por Jesucristo a su iglesia para darle testimonio de todas estas cosas. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Apocalipsis capítulo 22 verso 16. Ahora vean cómo para este tiempo final Cristo, el ángel del pacto, estará por medio de su ángel mensajero dándole a conocer a su iglesia todas estas cosas que deben suceder pronto. Lo que Cristo prometió en Apocalipsis capítulo 4 verso 1 de darnos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, lo cumple por medio de su ángel mensajero, enviándolo y manifestándose a través de él y hablando a través de él todas estas cosas que deben suceder pronto, porque Cristo pondrá en la boca de su mensajero su palabra. Por eso le da el librito de los 7 sellos para que se lo coma y profetice. Porque la profecía, el mensaje profético de ese que se come el librito, es de acuerdo al contenido de ese librito. Por lo tanto, estar hablando las cosas que deben suceder pronto para pueblos, naciones, lenguas y reyes, para el pueblo hebreo también y para la iglesia del Señor Jesucristo. O sea que el campo profético correspondiente al tiempo final corresponde al ángel mensajero del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto. Otros profetas que Dios envió y mensajeros fueron de y para otros siglos y edades, pero para el día posterior y para la dispensación del reino y para la edad de la piedra angular es el ángel del Señor Jesucristo, el instrumento de Jesucristo, a través del cual Cristo estará velado y revelado en su iglesia, dándonos a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto, para así recibir la fe, para ser transformados y raptados y poseer físicamente también todas las cosas, heredar todas las cosas que nos corresponden como hijos e hijas de Dios, y como reyes y sacerdotes en el glorioso reino de nuestro amado Señor Jesucristo, poseyendo todas las cosas. Vean, en lo espiritual, desde que hemos obtenido a Cristo como nuestro Salvador y lavado nuestros pecados en su sangre y obtenido el nuevo nacimiento al recibir su Espíritu y recibir el cuerpo teofánico, pues somos poseedores de las cosas espirituales. Pero ahora físicamente también vamos a poseer todas las cosas. Vamos a ser adoptados. Vamos a ser adoptados conforme a la promesa, como dijo San Pablo en Romanos capítulo 8, y vamos a ser transformados. Esa es la adopción, la redención de nuestro cuerpo, para poseer, estando en el nuevo cuerpo, poseer todas las cosas como reyes y sacerdotes en este planeta Tierra, poseyendo todas las cosas. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta noche, dándoles testimonio de cómo poseer todas las cosas. Hemos visto cómo es que recibimos esas bendiciones. Ya en lo espiritual ha estado en funcionamiento porque hemos recibido el cuerpo teofánico, pero vamos a recibir el cuerpo físico eterno y glorificado, y entonces poseeremos todas las cosas. Todos los reinos de este planeta Tierra serán de nuestro Señor Jesucristo y de su iglesia, de todos nosotros, y reinaremos con Cristo por el milenio y por toda la eternidad, porque somos los poseedores de todas las cosas. El que venciere heredará todas las cosas.
y tenemos la promesa de una victoria, la gran victoria en el amor divino, para obtener así todas las cosas. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. Y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Mañana estaré nuevamente con ustedes y nuestro tema será, vamos a ver, mañana es solamente de ministros o es para todos. Para todos a las 7 de la noche. A las 7 de la noche estaré con ustedes y el tema será el tiempo de la adopción. Así que ya en esta noche adelantamos un poquito y vamos a ver un poquito más mañana cómo va a ser, cómo es ese tiempo de adopción y cómo va a ser todo lo relacionado a la adopción. Bueno, que Dios les continúe bendiciendo a todos. Muchas gracias por vuestra amable atención y pasen todos muy buenas noches. Dejo nuevamente con ustedes, vamos a ver aquí. ¿Dónde está por aquí el que le toca? ¿Está por acá? Por aquí tenemos al reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón para finalizar nuestra parte en esta noche y así darle gracias a Cristo por sus bendiciones. Amén. Nuevamente con nosotros el reverendo Tirso Ramiro Girón Pinzón. Siempre Tirso tiene un cántico y vamos a ver este es el tiempo más grande y glorioso. Amén, Señor. A nosotros nos ha tocado el tiempo más grande y glorioso de todos los tiempos de la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Somos personas privilegiadas y miren, luego que han pasado las 7 etapas o edades de la iglesia gentil, a nosotros acá en la América Latina y el Caribe nos ha tocado la mejor parte de todo el programa de Dios. Gracias a Dios. Este es el tiempo más grande y glorioso. Todos los que lo sepan también nos pueden acompañar en este cántico a través del cual expresamos el tiempo tan grande y glorioso que nos ha tocado a todos nosotros. Amén. Este es el tiempo más grande y glorioso.